Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles por este medio. Gracias a Dios que nos podemos comunicar y estar unidos a través de este medio virtual, pero también por medio del Espíritu Santo de Dios que nos hace sentir su presencia, su amor, su paz, su benignidad. Amén. Gracias a Dios por su bondad, porque Él es bueno, porque su misericordia, dice su palabra, es para siempre. Y pues también me da gusto volver a estar por este medio debido a que pues de hace un tiempo no estábamos juntos. Ya comentamos el capítulo 3 la vez pasada y hoy toca el capítulo número 4 de este diplomado en educación cristiana contemporánea. Y este diplomado pues ha tenido mucha aceptación, gracias a Dios, entre muchos que nos visitan en Facebook, pero también nos gustaría tener mucha aceptación también en YouTube, en el canal El Café, Cristo, Amor, Fe y Esperanza. Y pues ahí les estamos esperando para que ustedes se suscriban al canal y que vean y compartan los videos con apoyo bíblico y con imágenes. Bien, este capítulo número 4 se llama La educación cristiana primitiva de Armenia. ¿Y por qué estamos tocando este tema de Armenia? Pues fíjense que el país de Armenia es y fue y es hoy el primer país, el primer estado constituido como un estado cristiano, ¿amén? Que aceptó la doctrina cristiana, que aceptó la palabra de Dios, que aceptó a Jesucristo como su Salvador, y entró la palabra de Dios por dos personas, dos apóstoles del Señor, dos discípulos de Jesucristo a este país. Entró y tocó el corazón de la gente, y también una persona que vamos a comentar más adelante, pues fue también el que empezó a predicar el Evangelio, empezó a evangelizar a la gente en este país de Armenia, de tal manera que se convirtieron en el primer país cristiano en medio, rodeado de muchos países creyentes en Mahoma, o sea, musulmanes, países conocidos como islámicos. Entonces, es muy importante destacar esto de Armenia, de la educación cristiana primitiva que en Armenia estuvieron ellos pregonando, cómo ellos aceptaron al Señor, cómo aceptaron a Jesucristo, y pues son un ejemplo al mundo cristiano de cómo nosotros también tenemos que adoptar la vida cristiana en nuestras vidas, adoptar la palabra de Dios, adoptar ese sentir por el Señor, el amor a nuestro Señor Jesucristo, y levantar esa bandera y decir, hey, nosotros también amamos a Cristo, amamos al Señor, somos cristianos, somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, y pregonamos la palabra y damos testimonio, y más en este tiempo, de que somos hijos de Dios. Eso es muy importante. Es por eso que vamos a estudiar esta República de Armenia. Pues el mensaje del director y maestro, su servidor, que me es pues gran placer presentarles y compartirles este diplomado en educación cristiana contemporánea que salió pues de la mente y la perspectiva de Dios para este tiempo, y creo que es el Señor Jesús el que lo puso como un proyecto nuestro para compartirlo con las personas, hijos e hijas de Dios, que desean emprender un ministerio en su iglesia o congregación para servir a Dios de muchas maneras, impartiendo la palabra de Dios a niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, adultos y ancianos, y más en este tiempo porque nos hace mucha falta la mano de obra fiel y verdadera de servidores que realmente quieran asistir a la iglesia y compartir con los demás lo que Dios les ha dado. Es muy importante eso, que sintamos nosotros el deseo de compartir la palabra de Dios con aquellos que no la conocen y con aquellos que están creciendo en la iglesia, que están creciendo en la palabra del Señor, que están niños y después serán adolescentes, y los adolescentes serán jóvenes y los jóvenes serán adultos.
Y dice la palabra de Dios que aquellos que crezcan en su palabra, en el conocimiento de ella, cuando fuesen mayores, adultos o viejos, pues no se apartarán de ella. ¿Amén? Así que esta es una grande labor, una gran labor que el Señor nos ha encomendado como hijos y como hijas de Dios. Porque nos hace falta mucho la mano de obra fiel y verdadera de servidores que realmente quieran asistir a la iglesia y compartir con los demás lo que Dios les ha dado. Su salvación, su fe, su esperanza, su amor y su paz. Estaré muy contento en recibir cada miércoles con pues con un tema, así como un nuevo tema, cada miércoles que comprende este primer diplomado. Dios estará también compartiendo con nosotros su palabra y estaremos unidos a través de su espíritu, aún en la distancia, así como estamos ahorita conectados por medio del Espíritu Santo del Señor. Gracias por elegir este diplomado en educación cristiana contemporánea. Bienvenido y le recibimos con mucho amor, con mucha alegría y con mucho gozo. El requisito indispensable es suscribirse al canal, por supuesto, porque ahí compartimos nosotros los videos con apoyo bíblico e imágenes también. El canal se llama El Café, Cristo, Amor, Fe y Esperanza, por el cual transmitimos este diplomado también, aparte de lo que es Facebook, ya que es el medio por el cual compartimos la información. De la misma manera, darle compartir y like y clic a la campana de notificaciones para que estés enterado de los nuevos temas del diplomado. El diplomado es gratuito en su compartir. Y hasta ahorita ya llevamos 3 videos que hemos compartido y me gustaría mucho que cada video tuviera más de 100 vistas. Desgraciadamente pues tienen muy pocas vistas. Yo les invito a compartir estos videos, ya que lo que invertimos de tiempo es mucho. Fíjense que a veces a un solo video le invertimos casi 3 días en hacerlo, en editarlo, en recopilar las imágenes, recopilar toda la información, la palabra de Dios, por supuesto, e ir armando todos estos videos, este material para compartírselos. Así que a veces tenemos 3 días en editarlo y después subirlo a YouTube, ponerle todas las características necesarias para que esté a la vista de ustedes. Y pues yo creo que bien merece una vista, un escudriñar, por lo menos en una ocasión, y el compartirlo con los demás, compartirlo con la iglesia. Les comento que es gratuito completamente todo el material. Solamente que si ustedes quieren la emisión de un diploma, un título honorífico, pues necesitan lo siguiente: entregar la documentación que el maestro les solicite para verificar sus estudios cursados, una aportación voluntaria, ya que todo esto lleva un gran esfuerzo. Necesitamos comenzar a darle honra a los que nos honran. Pero solamente es que si ustedes quieren un diploma de este diplomado en educación cristiana, que si quieren que se lo enviemos, pues con mucho gusto lo hacemos, y pues eso tiene un costo, por supuesto, pero todo es gratuito, así como ustedes nos ven y ustedes comparten también y ven los videos, es gratuito también. ¿Okay? Y ustedes pueden verificar la información en la página de WordPress, pastorcarloscoronado.wordpress.com. Ahí pueden ustedes verificar todo lo que ustedes gusten. Ahí vamos a subir completo todos los videos de este diplomado en educación cristiana contemporánea. Bien, pues iniciamos con el capítulo 4, la educación cristiana primitiva de Armenia, y el tema 1 se llama evangelización de Armenia. ¿Cuántos habían escuchado hablar de Armenia? Yo creo que muy pocas gentes, muy pocas personas. Pues Armenia se ubica geográficamente, pues está arriba de Israel, y luego arriba está el Líbano y Siria. Ahorita lo conocemos mucho por la situación que desgraciadamente está ahorita ocurriendo, pero sabemos que esto es bíblico, que ahorita está la guerra. Pero arriba de donde está Siria, más arriba, ahí enseguidita está Armenia, y también hace frontera con Irán. Irán está la parte baja de Armenia, entonces por esa ubicación arribita está Armenia, el país que es el primero y fue el primero en
ser evangelizado y completamente y aceptarse como una nación cristiana. Fíjense qué hermoso, una nación cristiana. Tras el dominio del imperio persa y del imperio macedonio, la dinastía Artáxida dio origen al reino de Armenia en el año 190 a.C. Este reino tuvo su máxima influencia durante el reinado de Tigranes II, antes de caer bajo el dominio romano. Según la tradición, la iglesia armenia fue fundada por dos de los apóstoles de Jesús. Fíjense, el cual fue Judas, conocido como Judas Tadeo, y también por el apóstol Bartolomé, el apóstol Judas, conocido como el Tadeo, o Judas Tadeo, y también el apóstol Bartolomé, quienes predicaron el cristianismo en Armenia entre los años 40 y 60 después de nuestro Señor Jesucristo, que es la era en la que estamos nosotros viviendo. En Mateo 10, del 1 al 4, yo tengo la versión Reina Valera 60, que le hemos comentado que es la que estamos utilizando en este diplomado. Y dice lo siguiente, hablando de la elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que recuperar en nuestra mente y en nuestro diario vivir como cristianos, que nosotros a través de lo que el Señor nos ha dejado también, como hijos de Dios y como siervos de Jesucristo, podemos nosotros poner las manos sobre los enfermos, y dice la palabra de Dios, que oremos por ellos y estos sanarán, así dice la palabra. ¿Bien? Pero también hay espíritus inmundos, y quiero recalcar ello porque después vamos a ver cómo Dios entró a esta nación de Armenia, precisamente por un milagro, como Dios se movió y liberó a un hombre de un espíritu inmundo. Y hace exactamente lo mismo el día de hoy el Señor Jesús por medio de aquellos que se dejan usar por Dios, que dejan ser un vaso para la honra y gloria del Señor. El Señor se sigue moviendo en este tiempo, así como lo hacía en los tiempos antiguos, en la primera iglesia, los primeros cristianos primitivos, y así también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, que era Judas, llamaban Lebeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces aquí ya menciona a los dos, a Bartolomé, que fue uno de los que fue a predicar la palabra del Señor, junto con Lebeo, que era Judas, por sobrenombre Tadeo, que fueron los que fueron y predicaron la palabra de Dios a Armenia. ¿Bien? Y adelante, en este mismo capítulo 10, del 5 al 15, dice, nos habla la misión de los 12 apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Fíjense todo lo que el Señor les dijo que podían hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que primero le predicaran a los judíos, que primero le predicaran a la casa de Israel. Amén. Y les dijeran que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo iban a predicarle también? Pues haciendo señales y prodigios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Dice, resucitad muertos. Si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, entramos en oración, así como esta oración de 40 días que estuvimos
estudiando y practicando también anteriormente, es necesario retomar la oración siempre y también ayunar, porque dice el Señor en sus mismas palabras a través de la palabra de Dios que hay muchos espíritus que solamente salen con oración y ayuno. Entonces es importante que tú y yo no olvidemos esto y que seamos de esos cristianos valientes, esos cristianos aguerridos, esos cristianos que aman al Señor y que ponen en alto el nombre de Dios. Amén. Pidámosle al Señor un espíritu de valentía y de dominio propio para que hagamos también lo que el Señor Jesús nos dijo, que pongamos las manos sobre los enfermos y veamos milagros. Y estos sanen, gloria a Dios. Hemos visto tantos milagros del Señor. Personalmente en el ministerio hemos visto tantos milagros de nuestro Señor Jesucristo, como muchas personas, muchas mujeres, mamás, han recibido de nueva cuenta del Señor el poder embarazarse, el poder concebir un bebé, gracias a Dios, el poder salir embarazada de nuevo, gracias a Dios, porque el Señor Jesús es fiel, el Señor Jesús es verdadero, Dios es real y Dios lo hace. Hemos visto cómo el Señor vuelve a unir familias, vuelve a levantar corazones, vuelve a unir matrimonios, vuelve a hacer tantos milagros, vuelve a sanar los enfermos de muchas enfermedades, vuelve a sanarnos a nosotros también, vuelve a estar en casa, en el hogar, y hemos visto la mano de Dios, como el Señor ha hecho tantas sanidades también en la familia, amén, en familia pastoral, en las familias de la iglesia, de la congregación, amén. Y aparte, por supuesto, de que nosotros somos un milagro, porque tenemos vida y también hemos sido salvos por medio de creer en tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos experimentado también la gracia del Señor, el favor del Señor, viendo y experimentando milagros. Gloria al Señor. Amén. Así que no nos olvidemos que esas son las señales de aquellos que creen. Si tú crees en Dios y crees en el Señor Jesucristo, estas señales seguirán a los que creen. Amén. Gloria a Dios. No os proveáis, dice el versículo 9, de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En esto se refería a que no lleves dinero, no lleves mucha ropa, llévate lo que traes puesto. ¿Por qué dice? Porque el obrero es digno de su alimento. Allá donde vayas, allá te van a suplir. Dios mismo te va a suplir. El Señor Jesús, yo creo que Él mismo les suplía, a lo mejor Él les decía, yo mismo les supliré. Y realmente Él es lo que sucedía. El Señor tocaba el corazón allá y suplía la necesidad de sus discípulos. Y Él lo mismo hace contigo, Cuando tú te pones en las manos del Señor, el Señor suple tus necesidades. Amén. Gracias a Dios. Más dice, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Fíjense qué impresionante es esto, qué impactante. Si la gente son digna, el hogar donde tú vas a llegar es digno, la paz va a estar sobre ellos también. Amén. Por eso es importante que preguntemos dónde hay una persona que ame la palabra de Dios. A lo mejor llegamos a un lugar extraño y empezamos a predicar la palabra, pero es importante que preguntemos dónde en este pueblo, dónde en esta ciudad hay gente que ame a Dios, dónde hay una iglesia cristiana, dónde hay una iglesia donde se alaba a Dios, dónde hay una iglesia del mismo concilio, para que se sientan en familia también. Y si no la hay una iglesia, pues ¿dónde hay una persona que tiene temor a Dios? ¿Dónde hay alguien que le gusta la palabra de Dios para ahí llegar y que se cumpla esa palabra que dice el Señor mismo? Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Si alguno no lo recibe, salgan de ahí
y sacúdense el polvo, dice, porque no son dignos de recibir la palabra de Dios. Amén. Es palabra dura, pero es palabra real. Amén. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad que no recibió la palabra de Dios. Y yo veo, y tocando esta parte de la palabra, que estos dos discípulos, Bartolomé y Judas, fueron allá a Armenia y predicaron la palabra de Dios y encontraron hogares dignos que recibieron la palabra, amén, en sus corazones y en su hogar. Ellos se pudieron quedar en aquellos lugares, en aquellas casas, en aquellos hogares, porque recibieron y fueron hogares dignos de recibir la palabra de Dios, recibieron la paz de Jesucristo en sus vidas, en sus corazones, y recibieron bendición también cuando daban bendición a estos dos apóstoles del Señor. Así que así también a ti, no tengas temor. Si Dios te ha llamado a un ministerio, el Señor va a suplir toda necesidad. Amén. Y Dios va a poner personas dignas para que también suplan necesidades que van surgiendo en el ministerio, personas que amen a Dios y personas en las cuales se pueda también apoyar, porque los ministerios también, pues a veces necesitan un apoyo espiritual sobre todo, pero también un apoyo material. Recuerden que los ministerios, en enseñar la palabra de Dios, veíamos anteriormente como los judíos, pues también ellos cobraban cuando cuidaban a los niños en la primaria, pero en sí, el enseñar la Torah, pues eso no lo cobraban. El tenerlos ahí sí cobraban. Entonces, por supuesto que los maestros de escuela bíblica o dominical yo creo que no van a cobrar, por supuesto, pero es necesario dinero, recursos económicos para adquirir hojas, para adquirir libros, para adquirir material para contestar, colores, crayolas, todo lo que necesitamos como maestros de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, un cañón proyector, una computadora, ahora ya en la cuestión de los dispositivos multimedia, a lo mejor usar ya también un internet, que también es muy necesario en este tiempo. Entonces todo ello necesitamos y necesita haber por ello recursos económicos dentro de la iglesia que suplan estas necesidades de los ministerios. Gloria a Dios. Y siguiendo adelante con Mateo 10, del 16 al 25, persecuciones venideras, dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Fíjense que en Armenia, antes de que entrara el cristianismo, pues había otro tipo de creencias, había creencias en dioses paganos, e incluso había construcciones de templos paganos. ¿Sí? Así como en la historia del pueblo de Israel, pues también había, recordemos que cuando Salomón tuvo aquella reina, la reina de Saba, pues ella también levantó, Salomón permitió que se levantara pues un altar a su dios pagano, y recordemos que Dios le llamó la atención y fue entonces cuando empezó a destruir todos aquellos altares a dioses paganos que había. Y entonces había creencias en Armenia de dioses paganos y de templos que fueron destruidos totalmente, y todavía hay algunas ruinas de algunos de ellos, pero más adelante vamos a ver quién fue el que lo destruyó. Pero a eso se enfrentaron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo cuando llegaron a aquellas tierras. También esto que menciona la palabra de Dios, y esto se está viendo también en muchos países hoy en día, en la India, donde muchos cristianos van y predican, muchos misioneros, también allá en China todavía también se está viendo ello, y en otros países
en donde van misioneros a predicar la palabra de Dios y se enfrentan con estas ideologías, filosofías o creencias también religiosas arraigadas de muchos años, de siglos, de tal manera que no les entra en la cabeza ni en el corazón la palabra de Dios, no les entra el creer en Jesucristo, no les entra el creer en Dios, y con ellos se tiene que pues batallar, pero orar antes, ayunar antes, para que Dios prepare el camino y que abra ese sendero en donde los corazones sean tocados por el Espíritu Santo del Señor y que haya una recepción de la palabra de Dios pues maravillosa, que sea real, que sea verdadera y que haya un cambio en los corazones. Dice, número 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os seré dado lo que habéis de hablar. O sea, el mismo Señor Jesús está diciendo que yo les voy a dar lo que van a hablar. El mismo Espíritu Santo les va a dar palabra para hablar, lo que se debe de hablar en ese instante, en ese momento justo con este tipo de personas. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Gloria a Dios. Amén. Así que es muy importante que nosotros primero nos preparemos en oración y le pidamos al Espíritu Santo que Él sea el que hable. Cada vez que nosotros compartimos la palabra de Dios, es importante pedirle al Espíritu de Dios que Él sea el que hable. Espíritu Santo, sé tú el que hable por medio de mis labios, que sé tú el que se conduzca por este medio hasta los corazones y que los corazones sean tocados y quebrantados, gloria a Dios, para que la palabra entre al corazón y sea transformada. Gracias a Dios que ese corazón sea transformado, gloria al Señor. El hermano, dice el 21, entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que hay que perseverar hasta el fin, hay que orar por la familia, hay que orar por cada uno de los cristianos que no han ido a la iglesia, que han estado mucho tiempo sin estar en la congregación. Hay que orar por ellos, hay que orar por estos hermanos porque ha habido desánimo en sus corazones. Hay que orar por aquellos también que han dejado a un lado el ministerio. Hay que orar por la familia, en donde sabemos también que alguien se ha alejado de Dios. Hay que orar por los hijos, hay que orar por la esposa por el esposo. Hay que orar por la familia para que sigamos juntos y se siga el sendero que se llama Jesucristo, que conduce a la vida eterna. Amén. Cuando os persigan, dice el 23, en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, o sea, refiriéndose él mismo a nuestro Señor Jesucristo, si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, a los que son sus discípulos, a los que son sus enviados, a los que seguimos las pisadas del Maestro, los que nos decimos ser cristianos, los que amamos al Señor. ¿Cuánto más no van a decir de nosotros, los de la casa de nuestro Señor Jesucristo? Los que servimos al Señor, los que pertenecemos al reino de Dios. Así que no nos preocupemos y oremos por aquellos que se han apartado del Señor, y oremos por las ciudades donde vivimos, oremos por los pueblos donde estamos viviendo, oremos por los concilios, oremos por la iglesia. La cristianización de Armenia comenzó con la labor de los apóstoles sirios del siglo I después de Cristo y fue impulsada a principios del siglo IV por figuras como Gregorio
el Iluminador, así le llamaban a este predicador del Evangelio, Gregorio el Iluminador, que convirtió al rey armenio y difundió el mensaje evangélico. Fíjense, le llamaban el Iluminador porque llevó la luz del Evangelio a Armenia. Y dice la palabra de Dios que tú y yo somos personas que estamos en la luz. Somos hijos de Dios y estamos en la luz y predicamos la luz de Jesucristo, gloria a Dios. Eso dice su palabra. Así que este hombre era llamado el Iluminador porque llevaba la palabra de Dios, llevaba el Evangelio de Jesucristo y lo predicó al rey de Armenia y este se convirtió a Jesucristo, gloria a Dios. Fíjense. La adopción del cristianismo por parte de Armenia fue un proceso más complejo de lo que se cuenta en las leyendas o las historias, pero fue un capítulo trascendental en la historia del país, como explica aquí el historiador Jovanician. La conversión de Armenia al cristianismo fue probablemente el paso más crucial de su historia. Alejó a Armenia de su pasado iraní y le imprimió durante siglos un carácter intrínseco tan claro para la población nativa como para los que estaban fuera de sus fronteras, que identificaron a Armenia casi de inmediato como el primer estado en adoptar el cristianismo. Gloria a Dios. Amén. Así que está rodeado Armenia también, así como Israel. Estaba rodeado en ese tiempo cuando fue convertida al cristianismo por muchos países islámicos, musulmanes, así como lo es Irán. Y fue reconocido como el primer país, el primer estado en adoptar el cristianismo. Se convirtió el rey al Señor Jesús, se convirtió al cristianismo y empezó una revolución del Señor en todo el país y todo el país después se declaró cristiano. Gracias a Dios. Tema número 2. Gregorio el Iluminador, el hombre que ahorita comentábamos. Este hombre que evangelizó al rey de Armenia. El mérito de establecer el cristianismo como religión oficial de la antigua Armenia se atribuye tradicionalmente a Gregorio el Iluminador, antes conocido como Grigor Lusaborich, y el cual vivió del 239 al 330 después de Cristo. A Gregorio se le atribuye la conversión del rey Tiridates el Grande, que reinó del 298 a.C. al 330 después de Cristo, a la nueva religión, refiriéndose al cristianismo, el establecimiento formal de la iglesia armenia y la difusión del cristianismo por todo su país. Gregorio nació en Capadocia y se crió como cristiano, donde asistió a una escuela cristiana griega. Al regresar a Armenia, Gregorio obtuvo un puesto como funcionario del palacio en la corte del rey armenio en Bargachapat. Allí se declaró en contra de la religión pagana de la época, porque recordemos que ahorita comentamos que Armenia tenía otros dioses, otras creencias antiguas. Entonces se declaró en contra de la religión pagana de la época y se negó a participar en sus ritos. Es muy importante que nosotros dejemos nuestra vida anterior. Si tú aceptaste a Jesús, tu vida anterior la dejes atrás. ¿Amén? Las creencias religiosas atrás, y ahora dice que eres una nueva criatura, eres ahora un hijo de Dios, eres ahora una hija de Dios y ahora vives para el Señor Jesucristo. Amén. Ya los dioses anteriores ya no son, porque son dioses paganos, así dice la Biblia. Y si aquí lo vemos en la historia de Armenia, también le llaman dioses paganos, aquellos dioses, aquellas creencias, aquellas filosofías que no tienen nada que ver o están en contra del creer en Dios. ¿Ven? Y que te ofrecen otra cosmología, otra cosmogonía, te ofrecen otras creencias religiosas que no son, la creencia en Dios. ¿Ven? En el Dios verdadero, aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Ven? Y en el creer en nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios.
Gregorio nació en Capadocia, amén. Allí se declaró y se en contra de la religión pagana de la época y se negó a participar en sus ritos. El monarca reinante era Tiridates el Grande y mandó encarcelar, torturar y arrojar al problemático Gregorio a la terrible prisión de Khor-Virab en Ariashat. Fíjense, el mismo rey lo encarceló. Y recordemos a cuántos seguidores del Señor los habían encarcelado. Recordemos a Pablo, que fue encarcelado también, y desde ahí escribía muchas cartas que conocemos en la Biblia, en la palabra del Señor. Y estas cartas de Pablo pues fueron escritas desde la cárcel, fíjense, pero también Daniel estuvo en la cárcel, el profeta Daniel. Entonces muchos hombres de Dios estuvieron en la cárcel. Así también este varón de Dios que predicaba la palabra de Dios, Gregorio, fue encarcelado. Y dice que lo mandó encarcelar Tiridates el Grande, que era el rey, y lo torturaron y lo arrojaron dentro del calabozo, dentro de la prisión de Khor-Virab en Artachat, conocido como el Pozo del Olvido. Él se llamaba esa prisión, y nadie volvió nunca, dice, de Khor-Virab, nadie volvía. El que lo encarcelaban en ese lugar, en esa prisión, lo torturaban y luego lo encarcelaban, ya no volvían, ya no volvían a verlo. Ya sabían que si entraban ahí era segura, desgraciadamente, su muerte. Pero fíjense qué pasó. Después de un calvario de 13 años en el pozo, en esta prisión, Gregorio recibió un salvavidas milagroso de entre todas las personas. La hermana de Tiridates, del rey, Khor-Robiduk, había tenido una visión de que Gregorio era la única persona que podía salvar al rey de su terrible enfermedad. Fíjense que el rey tenía una enfermedad de espíritu, tenía una enfermedad maligna. Recordemos cómo nuestro Señor Jesucristo liberaba de espíritus a muchos endemoniados. Pues este hombre tenía algo semejante, Tiridates, y tenía una enfermedad que se llamaba licantropía. En consecuencia, Gregorio fue liberado de Khor-Virab y naturalmente, además de intentar curar al rey, hizo sus mejores esfuerzos para convertirlo al cristianismo, para que la presencia de Jesús entrara a su corazón y que él fuese liberado de ese mal. La tradición recoge que Gregorio efectivamente curó y convirtió a Tiridates a su nueva fe en el año 301 después de Cristo. Gregorio fue nombrado el primer obispo de la historia de Armenia hacia el año 314 después de Cristo y se dedicó a establecer formalmente la iglesia cristiana. Para poner en marcha el proceso, Tiridates le dio a Gregorio hasta 15 provincias de territorio para establecer la iglesia armenia. Fíjense, cuando Dios toca los corazones de los gobernantes, de los reyes, de los presidentes, el Señor hace cosas grandes en los países. A veces no tomamos en cuenta esto, pero es muy importante. Yo veo cómo el presidente de aquí de México, pues él reconoce que Jesucristo es el Señor, amén. Y gracias a Dios, porque él pues confía en el Señor. Y también me gusta oír hablar a presidente Nayib Bukele, que él primero dice, antes que nada, hace poco tuvo una reunión con pastores en una iglesia y le dijo, antes que nada, demos la honra y la gloria a Dios porque él se la merece, amén. Y les gusta orar. Él, antes que nada, primero ora y da gracias a Dios y ora antes de hacer cualquier tipo de decisión. Entonces es muy importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios para que muchos gobernantes, para que muchos presidentes municipales, para que muchos gobernadores de los estados, para que muchos presidentes, reyes de la tierra reconozcan
que Jesucristo es el Señor y sean convertidos al cristianismo también y vengan a los pies de Jesucristo, amén, que es el verdadero Salvador. No hay otro. ¿Bien? Muchos dicen, no, pues hay otros intercesores. No es cierto. La Biblia no lo menciona. Si fuera cierto, la Biblia lo dijera. Pero la Biblia lo dice que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo, hombre. Así eso dice la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces Gregorio fue nombrado el obispo, el primer obispo de la historia de Armenia hacia el año 314 después de Cristo. Y fíjense que obispado también lo menciona la palabra de Dios. ¿Amén? A veces muchas personas cristianas piensan que cuando hablamos de obispo ya estamos hablando de otra cosa y no es así. La palabra obispo lo menciona la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo menciona la palabra de Dios. Aquel que anhela obispado, buena cosa desea, dice su palabra. Es la palabra del Señor. Así que es parte de la palabra de Dios, es bíblico. ¿Eh? Gracias a Dios. Entonces fue nombrado primer obispo y se dedicó a establecer formalmente la iglesia cristiana. Para poner en marcha el proceso, Tiridate le dio a Gregorio hasta 15 provincias de territorio para establecer la iglesia armenia. Los antiguos templos paganos fueron derribados. ¿Están escuchando? Los antiguos templos paganos fueron derribados. Y toda la nación se vio obligada a abrazar la nueva fe, porque fue edicto del rey. ¿Ven? Y muchos se convirtieron al cristianismo de corazón. Surgieron iglesias y monasterios por todas partes y la aristocracia armenia siguió rápidamente el ejemplo de la familia real, convirtiendo a muchas familias nobles al cristianismo. Empezaron a buscar a nuestro Señor Jesucristo, empezaron a buscar la presencia de Dios, empezaron a tener una relación real con el Dios verdadero. ¿Ven? Hablando de esta enfermedad que tenía este rey, dice que la licantropía es un síndrome delirante especial caracterizado por la creencia del paciente de ser un animal salvaje o peligroso. O sea, había un espíritu maligno en este rey. Aunque muy rara en los países industrializados, todavía se observa en regiones donde el contacto con animales no domesticados es parte de la vida diaria. Si vemos nosotros en el libro de Marcos, en San Marcos 9, del 17 al 29, dice la palabra del Señor. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Yo me imagino que algo semejante tenía este hombre que se creía animal. Entraba un espíritu, un demonio a este hombre y empezaba a comportarse como un animal, rey. Fíjense. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdenos. Fíjense que el espíritu quería hacer lo que quisiera con el pobre muchacho. Y yo creo que algo semejante sufría este hombre y la mujer que vio la oportunidad en Gregorio, pues vio esa oportunidad de que este hombre, Tiridates, pues fuera sanado. Jesús le dijo, dice el 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Ven? Así que es muy importante la oración, es muy importante el ayuno. Cuando usted vaya a orar por alguien, que le diga: hey, fíjense, hermano o hermana o pastor, evangelista, necesito que oren por esta persona. Ore y ayune. ¿Bien? Pero usted no sabe lo que va a encontrar. Dios sí sabe. Pues por eso el Señor le prepara y le dice: ore y ayune. ¿Bien? Gracias a Dios. Gregorio, por tanto, contaba con el apoyo del Estado para difundir el mensaje del Evangelio, y fue una labor que continuaron sus descendientes, que heredaron el papel de primer obispo de Armenia. Gregorio utilizó dos poderosas herramientas para difundir la palabra de Dios: la educación y el poder militar. Bueno, el poder se lo dio el mismo rey, pero usó la educación. La educación, el educar con la palabra de Dios, el compartir la palabra de Dios en la iglesia es muy importante. ¿No se imaginan qué tan importante es que el Señor nos dice que nosotros eduquemos, compartamos la palabra de Dios y a nuestros hijos, a nuestros niños también en las iglesias? Porque si lo hacemos, cuando sean grandes, ellos no se van a apartar del camino del Señor. Entonces es muy importante, muy, muy importante. Se crearon escuelas en las que se preparaba a los hijos de la clase sacerdotal. Fíjense, pagana existente para el sacerdocio cristiano. Había escuelas antes que eran paganas para el sacerdocio pagano, pero se convirtieron, ahora ya no van a ser para lo pagano, va a ser para lo cristiano. Vamos a preparar gente para que sirva al Señor Jesús, para que sea instruida en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mientras tanto, se enviaron unidades militares para destruir los templos paganos y confiscar sus enormes riquezas, que se utilizaron para financiar proyectos de construcción cristianos. Naturalmente, muchos templos, junto con varios principados feudales ricos y semi-independientes, se resistieron a la nueva política y fueron destruidos. Las tradiciones paganas nunca se erradicaron del todo, desgraciadamente, ¿verdad? Desgraciadamente, esto también lo podemos ver en muchos países, incluso en el nuestro también siguen estando muchas tradiciones pues paganas que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, lo que debemos hacer como hijos de Dios y como hijas de Dios, en qué debemos creer como parte de una congregación cristiana y como parte del reino de Dios, en que debemos de creer solamente en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nuestro Señor Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Pues todavía sigue habiendo ideas pues paganas, desgraciadamente. Las tradiciones paganas nunca se erradicaron del todo, pero sin duda se debilitaron con la eliminación de los templos y sus recursos económicos. Aún así, muchas familias aristócratas anticristianas y a favor de los persas siguieron resistiendo al menos hasta el siglo siguiente. Gregorio, mientras tanto, supervisó los bautismos masivos en el río Éufrates, y luego se nombraron obispos de los clanes nobles y sacerdotes inferiores de la clase de los caballeros para guiar al continuamente creciente rebaño de fieles. Fíjense, se hicieron muchos bautizos masivos en el río Éufrates, gloria a Dios. Amén. Wow, ¿no? Wow. Eso pues nos recuerda también cuando se convirtieron miles, cuando nuestro Señor Jesús predicó, y también después cuando Pedro predicó, pues que convirtieron muchos, miles al Señor Jesucristo. Gracias a Dios.
Mm, Pues gloria a Dios. Es muy, muy hermoso estudiar la palabra del Señor. Y gracias a Dios por esta palabra hermosa, ¿verdad? Y esta historia de Armenia que realmente pues es impactante y podemos ver nosotros cómo Dios ha estado con este pueblo desde pues hace pues casi 2000 años, desde los años 300 después de Cristo, pero predicaron la palabra desde antes, del 40 al 60 después de nuestro Señor Jesucristo, y vemos cómo Dios pues ha sido fiel y ha convertido todo este país al cristianismo. Tema 3, la historia, una adopción gradual. Esta es la leyenda o la historia de cómo Armenia se convirtió en un estado cristiano. Sin embargo, los historiadores modernos prefieren señalar un proceso más orgánico de aceptación y conversión que se produjo en diferentes lugares en diferentes momentos. También prefieren la fecha más segura de la adopción oficial del cristianismo por parte de Armenia, alrededor del año 314 después de Cristo, tras el edicto de Milán del emperador romano Constantino I en el año 313 después de Cristo. Recordemos que Constantino también fue un emperador que se convirtió al cristianismo. Él aceptó a Jesús también, que legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, del que Armenia era una provincia. Parece probable que el cristianismo entrara en Armenia por dos vías distintas, pero más o menos contemporáneas, lo que explica los relatos contradictorios de los registros históricos, antiguos. Lo importante aquí, es que Armenia se formó al cristianismo y hubo personas que llevaron la palabra de Dios a ese país, así como la han traído a nuestro país, a México, y la han llevado también a su país. Yo creo que allá donde están ustedes, si están en otro país, en Estados Unidos, también han llevado la palabra de Dios otras personas usadas por el Señor. Gregorio representó la transmisión a través de la cultura griega en la capital, mientras que las provincias tuvieron una mayor influencia de Siria, especialmente a través de las comunidades armenias de las ciudades de Enbin y Edesa en Mesopotamia, Edesa en particular tras la labor de los dos apóstoles Tadeo y Bartolomé. Entonces, de ahí de la ciudad de Edesa fue como entró después a Armenia la palabra de Dios. Fue un importante centro de la fe, la ciudad de Edesa. Con una gran población armenia y una religión establecida desde hacía más de 2 siglos, es probable que los emigrantes que regresaron trajeron consigo el cristianismo. De hecho, los dos apóstoles mencionados viajaron a Armenia, al igual que muchos sacerdotes asirios como Bardasán o Bardaizán de Edesa, donde crearon escuelas que enseñaban y predicaban la nueva fe. Otra vía de entrada de las ideas cristianas en Armenia fueron las regiones fronterizas de Baglesh y Mush, que también se llama Taron, al oeste del lago Van. Así la difusión de la religión fue mucho más lenta y azarosa que en el relato tradicional. Los historiadores también sugieren que Tiridates el Grande podría haber adoptado el cristianismo por razones más prácticas que por un cambio de fe basado en su milagrosa recuperación de la salud. Por supuesto, siempre hay escépticos, siempre hay gente que dice no fue sanado, pero nosotros que sabemos que el Señor sana, que el Señor hace milagros, pues sabemos que el Señor le transforma. El fin de la antigua religión pagana fue una buena excusa para confiscar los antiguos tesoros de los templos que una clase hereditaria de sacerdotes guardaba celosamente. La religión era también un punto de distinción útil entre Armenia y la Persia sasánida, que había intentado extender el zoroastrismo, que era una filosofía, en el país. El cristianismo, por tanto, se convirtió en un medio para resistir el imperialismo cultural iraní. Muy bien. El tema número 4, cambios sociales. Podemos hablar de dos cristianismos, pero se refiere a dos
vamos a decir así, a dos vertientes del cristianismo. Como hemos visto, el cristianismo permeó Armenia y se extendió por dos rutas principales, desde las provincias del sur hacia el norte y desde la capital hacia el exterior. Para complicar aún más las cosas, había también dos variantes de la fe, como explica aquí el historiador Payaslian. La forma armenia del cristianismo del sur estaba más orientada a las masas, defendía principios eclesiásticos más democráticos y una filosofía comunal. Y por lo tanto era menos probable que tuviera una rígida jerarquía institucional. Pero fue la forma occidental greco-romana del cristianismo que entró en Armenia a través de Capadocia. Capadocia es una ciudad, la que sustituyó a la Iglesia del Sur y estableció su hegemonía eclesiástica en Armenia. En Gálatas 1, del 8 al 9, podemos leer, que hacemos una reflexión acerca de ello. Dice Gálatas 1, del 8 al 9, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que si dentro del mismo evangelio, si hemos recibido el evangelio del Señor, gracias a Dios, si hemos conocido la palabra de Dios, si la estamos escudriñando, pues difícilmente va a venir una persona que traiga otro evangelio y nos va a persuadir de aceptar ese evangelio nuevo. Y dice la palabra, si alguien trae un evangelio distinto al que dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es el único intercesor, el único mediador, que Jesucristo es el que dio la vida por ti para darte salvación. Si alguien trae otro evangelio, dice, ese sea anatema. ¿Bien? Así que es muy importante recordar ello en esta parte de la historia, porque nosotros tenemos que estar leyendo, escudriñando la palabra de Dios para estarnos siempre enterando, siendo iluminados de nuestra mente, de nuestro entendimiento, para saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Por eso decía Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. No todo me acerca a Dios. ¿Bien? No todo me conviene hacer, porque a lo mejor me aparta del Señor. Entonces es muy importante que yo conozca la palabra de Dios para estar enterado qué es lo que le agrada a Dios. Para la gente corriente, además de la obvia sustitución de los dioses tradicionales y de los templos paganos, también hubo cambios sociales que los afectaron directamente. Uno de los más notables fue el matrimonio, ya que la Iglesia cristiana formalizó la institución e hizo necesario que la pareja legalizara su unión mediante la jura de votos que se adherían a la doctrina cristiana. ¿Bien? Ahora se casaban por medio de la doctrina cristiana ante Dios, ante el verdadero Dios, no ante dioses paganos. Amén. Gracias a Dios. Incluso la elección de la pareja era más limitada, ya que ésta debía ser ajena a la familia, con la excepción de que una viuda podía casarse con su cuñado. También se prohibía la poligamia, que era frecuente. Otros rituales tradicionales prohibidos eran las lamentaciones por los muertos y las danzas de luto, en las que los dolientes solían cortarse la cara y los brazos. Entonces, eso se evitó porque es contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Bien? Sin embargo, la Iglesia aportó beneficios y restricciones, creando hospitales, albergues, orfanatos y leproserías para los pobres y enfermos. Sé que había también leprosos. En ese tiempo había niños huérfanos, había albergues para ellos también, había personas indigentes seguramente, y todo ello se creó para que hubiera también una cobertura cristiana para estas personas. Es por eso que pues yo también admiro las iglesias grandes en donde se preocupan por tener universidades, escuelas, institutos tecnológicos, pero también hospitales, albergues para personas desamparadas, personas sin hogar, orfanatos. Gracias a Dios por los orfanatos,
Conozco uno de ellos y conozco a un pastor también que Dios le ha puesto en ese ministerio. Dios bendiga a todos ellos y a aquellos en el mundo que tienen de parte de Dios estos ministerios muy importantes, que fíjense que en Armenia, en la iglesia de Armenia ya se desarrollaban desde aquellos tiempos, ¿okay? Que Dios puso en su corazón desarrollar estos ministerios para que la palabra de Dios sea predicada y sobre todo el testimonio como hijos de Dios, como cristianos, se viera y que aquellas personas aceptaran a Jesús por el testimonio de los demás. Tema 5, el alfabeto armenio. Ya casi terminamos. A principios del siglo V, el cristianismo en Armenia recibió un gran impulso con la invención del alfabeto armenio por parte del erudito clérigo Mesrop Machot, un erudito clérigo. ¿Qué significa eso? Que era de la iglesia, era cristiano. Del 360 o 370 al 440 después de Cristo. Machot, con todo el apoyo del Estado y de la Iglesia, creó una nueva escritura con el objetivo principal de que el pueblo pudiera leer la Biblia. Fíjense, con el objetivo principal de que el pueblo armenio pudiera leer la Biblia, la palabra de Dios, y otros textos cristianos en su propia lengua hablada, que en aquella época no tenía forma escrita. Payaslian resume aquí la consecuencia final de este enfoque de la difusión del Evangelio a través de la lengua. Y dice, los años siguientes fueron testigos de los enormes esfuerzos de los líderes religiosos y eruditos para traducir los textos cristianos griegos y siríacos al armenio y para fortalecer la nueva cultura nacional a través de la armenización. La iglesia se hizo gradualmente con el control de la cultura, la literatura y la educación armenias, y con el apoyo del Estado instituyó un discurso totalizador, hegemónico cristiano. La cultura, la identidad y la historia armenias pasaron a verse casi exclusivamente a través del prisma de la teología cristiana. Fíjense, casi en su totalidad. ¿Okay? La cultura, la identidad y la historia de Armenia pasaron a verse casi exclusivamente a través del prisma de la teología cristiana. Gloria a Dios. En Marcos 12 del 29 al 31, Marcos 12 del 29 al 31 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que ellos pusieron la teología cristiana como lo máximo en el país. Pusieron en alto el nombre del Señor. Pusieron en alto el nombre de Jesucristo. Pusieron en alto el nombre de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Y último tema 6, el monte Ararat. No podemos hablar de Armenia si no hablamos del monte Ararat. ¿Bien? Ya para concluir. El monte Ararat es el pico más alto de Armenia, con 5.137 metros sobre el nivel del mar, localizado en la parte oriental del país, muy cerca de la frontera con Irán y Armenia. Se trata de un volcán inactivo cuya cima se encuentra cubierta de nieves perpetuas. Gloria a Dios. ¿Sí? A pesar del consenso académico de que las montañas de Ararat del libro del Génesis no se refieren específicamente a este monte, el monte Ararat ha sido, sin embargo, ampliamente aceptado en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam como el lugar de descanso del arca de Noé. Y nosotros que somos cristianos y que leemos la palabra de Dios y que tenemos fe en la palabra de Dios y que sabemos que es verdaderamente la palabra de Dios, sabemos que ahí posó el arca de Noé. Ya después, en estos tiempos cercanos, que hace pocos, no sé si una década o más, que se encontró ahí, arriba del monte Ararat, un vestigio de algo semejante a un barco, y por supuesto se dice que esos son los vestigios del arca
de Noé, y se han hecho estudios en donde se sacan algo semejante a piedra, pero se dice que son maderas petrificadas. ¿Bien? Gracias a Dios. Fíjense que especialistas de la Universidad de Stanford montaron digitalmente lo que es considerado el mapamundi más grande del siglo XVI. Y estoy hablando de un mapa que se llama el mapa de Urbano Monte. Creado por el cartógrafo milanés, precisamente Urbano Monte, la presentación del mundo en 1587. ¿Sí? Fue dividida en 60 páginas y publicada en formato de atlas con instrucciones claras sobre cómo desplegarlo. David Rumsey, director de la colección de mapas históricos de la Universidad de Stanford, adquirió este mapa tras comprarlo a un historiador en el año 2017. En el mundo la publicación solo cuenta con otra copia y nunca antes había sido digitalizado. Le vamos a compartir esta imagen del mapa de Urbano Monte. Pues, ¿qué les quiero decir con este mapa? Pues que en 1587 ya este mapa trae una gráfica pequeña indicando el monte Ararat, y sobre este monte está indicando el arca de Noé en 1587. Pero la Biblia lo menciona pues de hace miles de años, por supuesto, pero el hombre que busca muchos pretextos, muchas ideas para alejar al mismo lector, al mismo hombre de lo que es la realidad de la palabra de Dios. Dios usa a otras personas para decir, hey, lo que yo digo esto es, y es la verdad. ¿Bien? Y este mapa de Urbano Monte presenta el arca de Noé sobre el monte Ararat desde los años 1587, desde el siglo XVI. Así que lo que dice la palabra de Dios es real. ¿Bien? Así por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y pues deleitarnos en la presencia de Dios cuando la escudriñamos, cuando la leemos, cuando estamos nosotros en la escuela bíblica, cuando estamos nosotros los domingos escuchando el sermón del pastor o del evangelista o del profeta o del apóstol, que ahora pues también se hablan de ellos, meditando en la palabra de Dios. Es muy importante hacerlo porque así la palabra de Dios entra a nuestra vida, en nuestro corazón, y se hace viva, se hace eficaz en nuestras vidas. ¿Amén? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, noche ya, Señor. Te pido que bendigas a tus hijos, a tus hijas, que se han conectado por este medio. Señor, te pido que los bendiga de una manera especial en esta noche, Señor. Que sea sobre sus vidas, que sea sobre sus familias, y que le des, Señor, ese entendimiento y esa sabiduría todos los días, Señor, y que nos revistas con esa sabiduría que viene de ti, Señor. Dice tu palabra, el que demande sabiduría, pídesela a Dios, y Él se la va a dar. Y tú estás abriendo el entendimiento de nuestras mentes, el entendimiento de nuestro pensamiento, Señor, y nos estás enseñando cosas nuevas que nosotros no conocíamos, Señor. Cómo tú transformaste un país entero, Señor. Cómo tú llegaste por medio de tus discípulos, aleluya, que pregonaban tu palabra, que la predicaban. Y cómo llegó, Señor, esta palabra hasta un rey por medio de una persona que tú utilizaste, que tú usaste para tu obra, Señor. Y cómo este corazón fue transformado de tal manera que entró esta palabra, este cristianismo a todo un país, Señor. Y tú lo transformaste, hiciste que todos los templos paganos fuesen destruidos, Señor, y que te dieran honra y gloria a ti, que eres el único Dios verdadero, el único Dios que merece la honra y la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, gracias. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas al pueblo de Armenia, que bendigas, Señor, a todos los integrantes de este país, Señor, que los bendigas, que seas con ellos y que sigas estando en sus corazones.
que sea su blanco perfecto, Señor. Y si alguno se ha desviado, Señor, del camino, yo te pido que tengas misericordia y que le conduzcas nuevamente por el camino que se llama Jesucristo, que conduce a la vida eterna, Señor. De igual manera nosotros que estamos aquí, Señor, te pedimos que nos conduzcas por el camino también que se llama Jesucristo. Necesitamos un toque de tu Espíritu Santo todos los días, Señor. Necesitamos de tu amor, de tu paz, y más en este tiempo que estamos viendo que muchas señales se están cumpliendo, Señor. Te pedimos por el pueblo de Israel que tú bendigas, Señor, al pueblo que tú has escogido, Señor, aleluya. Que bendigas, Señor, a todas las personas y que tengas misericordia también de aquellos también de los palestinos, Señor, que tengas misericordia de ellos también y que les salves y que, Señor, transforme su mente y que empiecen a creer en ti también, porque dice tu palabra que tú te vas a llevar de todas las naciones, Señor, de todas las naciones. Aleluya, cuando tú vengas, Señor, porque tú vas a tocar el corazón de muchas personas en muchas naciones, Señor. Aleluya, yo te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has también tocado nuestro corazón y has transformado las vidas, Señor, aleluya, de nuestras familias. Has transformado las vidas de las personas que van a la iglesia, en la congregación. Yo te pido que sigas haciendo la obra en las iglesias, en las congregaciones. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendice las familias, bendice cada familia representada aquí, Señor, que estamos conectados por este medio. Bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Bendice sus vidas, bendice sus hogares. Bendíceles, Señor, en todas las cosas. Sean prosperados en el nombre de Cristo. Que haya paz, que haya unción, que haya bendición, Señor. Aleluya, que se respire tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Sea viva y real en cada vida, Señor. Gracias, Padre eterno. Bendice los hogares, Señor. Amén. Pues damos gracias a María del Carmen Carrillo. Dios les bendiga a la maestra. Gracias, maestra. A mi tía Diana Castro. Bendiciones. Dios les bendiga a tía igual. Gracias a Dios por su ministerio. Que Dios bendiga sus vidas. Gracias a Dios. Saludos a las familias. Mi tía Reina Castro también. Que Dios bendiga su vida. Gracias a Dios. Por Javier Minjares también. Dios bendiga su vida. Dios bendiga su familia, su hogar. Y pues gracias a Dios por cada uno de los que se han conectado en esta tarde, noche. Gracias, gracias. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Y si vive usted aquí en Benjamín Gil o viene de pasadita el domingo, nos vemos en la iglesia a las 11 de la mañana, aquí en Benjamín Gil Juárez y Juárez y Juan de la Barrera, esquina número 802. Aquí les esperamos. Dios me los bendiga y muchas gracias.